leímos los pequeños versos y que vamos a seguir desarrollando todo el capítulo en el transcurso de los minutos, del tiempo que estemos aquí, dice que este hombre era un centurión. Usted se recuerda que la Biblia habla de otro centurión en otro lugar, el que dijo: di la palabra que mi criado recibirá. No soy digno de que entres a mi casa. Un hombre, los centuriones tenían la capacidad o habían aprendido a entender cuando hay autoridad en alguien. Habían aprendido a entender la autoridad que hay en las personas. Y este centurión sabía que había autoridad sobre Jesús y por eso dijo: di la palabra. Solamente pidió. Y este otro centurión que está aquí también entendía lo que era la autoridad de Dios. Dice, no tal vez a cabalidad, ¿verdad? Todavía, y le voy a explicar por qué. Pero yo lo que quiero que usted entienda, que Cornelio, después que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, en el aposento alto allá donde estaban los 120 reunidos, ¿recuerdan eso en Hechos capítulo 2? Después que descendió ahí, él no fue convocado para esta reunión. Él no fue invitado al aposento alto. Cornelio era un hombre romano. Por ende, al no ser judío, no estaba invitado, ¿verdad?, a adorar a Dios de la forma que lo hacía. Él no tenía el conocimiento pleno de lo que usted y yo tal vez hoy entendemos y sabemos, que conocemos como cristianos. Cornelio no era un hombre que sentía tal vez el mover del Espíritu Santo como lo hacemos nosotros cuando se derrama en esta casa. Amén. Pero era un hombre temeroso, dice la palabra de Dios. Y aunque todavía Cornelio en ese momento no había confesado a Jesucristo, y es algo muy, muy delicado, lo que voy a decirte, que tal vez puedan romper algunos paradigmas en tu vida. Son verdades que usted y yo sabemos que el Espíritu Santo, que Dios es soberano y hace como Él quiere. Usted no puede encasillar a Dios a que tenga que glorificar y bautizar en el Espíritu Santo a una gente y al otro no. Usted y yo no podemos decir que aquel no va a recibir de la palabra de Dios ni del poder de Dios y el otro sí. Usted y yo no estamos llamados a calificar a nadie. ¿Me doy a entender? Usted y yo no estamos llamados a mover a nadie, a decir a este sí y al otro no. Y ese era un problema que tenían los judíos, que no entendían en el momento, hasta que sucedió esto que habla Hechos capítulo 10. La Biblia dice que este hombre fue visitado por un ángel. En los versos que siguen, si usted lo lee completo, se va a dar cuenta que este hombre fue visitado por un ángel, tuvo una visión. Pero ese no es el punto aquí donde quiero entrar contigo. Aparte de que él era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas, como leímos, al pueblo. O sea, el hombre era una persona misericordiosa. Al parecer Cornelio ganaba bien. Él daba a los demás en el pueblo donde vivía. Dice el verso 3: este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, o sea a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Lo llamó por su nombre. Significa que en el cielo sabían quién era Cornelio, y Cornelio todavía no era cristiano. Yo quiero que usted me siga la línea. El tema es hazlo siempre, ¿verdad? Guárdelo ahí. El hombre no era cristiano, pero la Biblia registra
que en el cielo se conocía de Cornelio. Sabía ya quién era Cornelio. El ángel lo llamó por su nombre y le da unas indicaciones. Y dentro de esas indicaciones le dice que mande a buscar a un hombre llamado Simón Pedro, y que le iba a hablar ese hombre del evangelio. Cornelio, al ser un centurión, tenía criados y personas, ¿verdad? Él es un hombre bajo autoridad. Y él mandó a llamar a 2 de ellos y le dijo: vayan y busquen a un hombre. Tuve una visión, le contó lo que había pasado. Tuve una visión y vayan y busquen a un hombre llamado Simón Pedro y tráiganmelo. Cornelio, aparte de ser piadoso, aparte de ser temeroso de Dios, aparte de él y su casa, porque nada más no era él, dice su casa, aparte de él ser una persona que daba limosna, y aparte de que él oraba, Cornelio era un hombre que, aunque no era cristiano y hacía esas cosas, aparte de eso él obedecía la voz de Dios. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque tú y yo podemos ver una visión hoy y lo primero que hacemos es dudamos. Y nos miramos para adelante y nos miramos para el lado y nos miramos para la derecha y nos miramos para la izquierda y decimos: ¿será que estamos locos? O sea, Cornelio no dice ahí, la Biblia no me registra que Cornelio dudó ni un solo segundo. Cornelio mandó a buscar a las personas que tenía que buscar, en lo que él reunía a toda su casa, a todos sus amigos íntimos, y lo entró en su casa. Y si usted lo lee en desarrollo va a entender lo que le estoy diciendo. Lo reunió, hizo en pocas palabras una iglesia en su casa. Eso fue lo que sucedió en ese momento. Este hombre me impactó, porque es que posiblemente él era de los que hoy tú y yo tenemos como personas que están ahí afuera, que no conocen a Dios como tú y yo tal vez, pero que temen a Dios, son temerosos de Dios. Son personas que cuando tú lo invitas a que escuchen la palabra de Dios, vienen y asisten, ¿verdad? Son personas que están receptivos, que tienen el temor, que no son capaces de hacer ciertas cosas, que era tal vez dentro, entre comillas, lo que llamamos una persona buena. Pero independientemente de ser bueno, necesitaba escuchar el evangelio. Hay cosas que los ángeles no pueden hacer que usted y yo podemos hacer. Hay cosas que los ángeles no tienen permiso para hacer que usted y yo podemos hacer. Y usted dirá: Misael, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Sí, es así. Hay cosas que los ángeles quisieran disfrutar, que usted y yo podemos disfrutar. Y tú me dirás: ¿y por qué no? ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Dios te mandó a ti y a mí a predicar el evangelio a los demás. Si Él hubiese querido, manda una legión de ángeles, un grupo de ángeles, para que predicaran el evangelio. Pero la asignación fue dada a ti y a mí. Y esto nos sirve de ejemplo, porque a veces queremos que sean los ángeles o una revelación de parte de Dios que haga las cosas en nosotros. A veces tienes a tu casa ahí, tienes a tu primo, a tu hermano, a tu abuela, a tu vecino, y tú quieres que venga un ángel y se le revele y que le predique la palabra de Dios. Pero tú tienes el poder y la asignación del cielo y la autoridad de Dios para hacerlo tú, por medio y la ayuda del Espíritu Santo. Oh Dios de los cielos, la Biblia registra que cuando Pedro llegó a esta casa, y si usted mira
y lee antes de esos versículos, Dios tuvo que revelársele también a Pedro. Porque que había un paradigma ahí, un problema mental, algo cultural en aquel lugar. Si Dios, el mismo Espíritu Santo que se le reveló a Cornelio y tuvo la visión, dice más adelante que se le reveló a Pedro donde él estaba. Tenía que revelársele, era necesario. Porque si no, Pedro no hubiese ido con la actitud que fue a la casa de Cornelio. Si no, Dios no hace lo que quería hacer con la casa de Cornelio. A veces cuando Dios conoce nuestros corazones y sabe lo que nosotros pensamos y nuestros pensamientos y nuestros paradigmas que tenemos y nuestra cultura. Y muchas veces Dios tiene que revelarle algo a Yomeri, pero como Dios la conoce a ella, tiene que revelármelo a mí o a cualquiera de ustedes también para confirmación de esa palabra. Y esto fue lo que pasó con estos dos hombres. Dios se le revela a Cornelio, le da una palabra, le dice que mande a buscar a aquella persona, pero Cornelio no conoce a Pedro, nunca ha visto a Pedro, no sabe quién es Pedro. Entonces el Espíritu Santo va y prepara a Pedro y le dice a Pedro en el sueño allá, en una visión también: ay, santo, mata y come. Le presentó un lienzo y le puso comidas ahí y cosas. Y Pedro entendía que eran inmundas. Lo que pasa es que el pueblo judío entendía que no podía reunirse con los romanos, con los gentiles, que eran inmundos, que eran gente, aquellos que usted y yo hoy decimos que son demasiado pecadores, que usted no puede reunirse con ellos, que usted no puede hacer una reunión ni un negocio con ese tipo de gente, porque no son, en tu mente no están capacitados, no están vamos a decirlo así, legalmente reconocido por Dios. Y aunque no sean hijos legítimos aún, porque no han dado el paso, usted y yo sabemos que a lo vil y menospreciado escoge Dios. Mientras más pecado, más gracia. La gente que tienen llamado fuerte hoy son personas que estuvieron metidos, sumergidos en la drogadicción. Son personas que tú vas a una reunión con ellos y se levantan los milagros, se levantan los paralíticos, se mueve Dios en ese lugar, pero son gente con un testimonio, oh Dios del cielo, que si usted lo oye dice: pero ¿y de ahí fue que Dios lo sacó? Por eso es que le digo que usted y yo no estamos llamados a descalificar a nadie, ni a apartar a nadie. Dele la palabra a todo el mundo. Dele la palabra al vecino, dele la palabra al amigo, dele la palabra al familiar, dele la palabra a todo el que usted entienda que necesita la palabra de Dios. No se limite, el evangelio es para todos.